La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos a este tiempo de Fe sin Barreras, un programa maravilloso que nos ayuda todos los días a sumar, complementar, tener algo que edifique nuestras vidas. Muchas veces nosotros necesitamos reconocer que esa es nuestra naturaleza. Tener siempre la palabra, dice la Escritura, medita de día y de noche en ella. Y es algo que es impresionante para todos nosotros, que todas las palabras que salieron de la boca de Dios, todo lo que ha salido de Dios y su palabra, tenemos en cuenta que su palabra es inspiración de Dios y pues eso nos garantiza a nosotros que tiene algo muy especial el nosotros vivir en la obediencia. Es nuestra naturaleza la obediencia. Quiero saludar a aquellos los cuales por primera vez nos están siguiendo a través de las diferentes redes, TikTok, a través de Facebook, a través de la plataforma de www.radiovital.org. También ahí se escucha la radio y se escucha precioso ahí la radio. Y tenemos que tener muy en cuenta el valor que tiene su palabra como la autoridad suprema de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos más que nunca saber cómo derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Amamos a Dios, tenemos que amarlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque esa es la manera de cómo vivir y desarrollar un potencial, con la fuerza y el poder de derribar aquello que viene del mundo de pecado, aquello que está establecido por el maligno para afectar las vidas. Pero el Señor Jesús nos ha dado un poder sin límite, porque Él nos dio su Santo Espíritu para que nosotros pudiésemos depender del mismo. No es con espada, dice la Escritura, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Y hay muchos factores indispensables que uno tiene que considerar para que el efecto de la verdad manifieste la verdad en nuestras vidas, porque nosotros somos cada uno responsables de nuestra situación personal, de cómo vivir, cómo vivimos, cómo queremos estar viviendo. Yo no puedo decidir por nadie en absoluto. Es usted responsable de cómo proceder en su vida como nueva criatura, ¿no? La nueva criatura es algo que es proveída
por las virtudes que tiene la persona del Espíritu Santo. Y nomás así para recordarte el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son virtudes del Espíritu Santo, ¿sí?, que ya están en nosotros. Pero si usted no asume que es una nueva criatura, esos dones no pueden operar en usted. ¿Por qué? Porque son dones espirituales para el hombre espiritual. Aleluya. Esto es grandioso. Usted, cuando confesó a Jesús como su Señor y su Salvador, asumió que desde ese momento nació de nuevo. ¿Sí? Y ese nacimiento le otorga a usted una nueva naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza espiritual. Usted se convierte en la nueva criatura. Inclusive la Biblia habla de la nueva criatura que ha nacido de una simiente incorruptible, indestructible. Pero yo quiero que acepte que es nueva criatura. Porque de ahí va a partir todo lo que usted quiera de lo que habla el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Va a tener una secuencia conforme a la voluntad de Él y todo le va a salir bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Él determinó. Hoy en día necesitamos todos los cristianos, ¿sí?, ponernos a meditar y decir, nada más preguntarnos, ¿realmente estoy disfrutando la vida que Dios me dio? ¿Sí? Porque si no estás disfrutando la vida que Dios te dio, ¿sí?, aunque tú tal vez practiques principios bíblicos, como yo veo enseñanzas fuertes, pero en personas que no asumen que son espíritu. Por ejemplo, la fe, que es uno de los temas indispensables. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Sí, pero la fe no es más que para el hombre interior. La fe no es para nadie más. Porque eso es ahí donde trabaja, es ahí donde opera la persona del Espíritu Santo. Y a veces creo yo que es muy valioso hablar de la naturaleza, de dónde naciste tú, de dónde nací yo. Nacimos de Dios. Creo que en Primera de Pedro, ahí nos vamos a apoyar con nuestra compañera de milicia. En Primera de Pedro, aleluya. Está en Primera de Pedro, que dice que somos nacidos de Él. Aleluya. Entonces lo vamos a encontrar. Mas vosotros, dice la Escritura, sois. Vea eso. Mas vosotros sois, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No dice, mas vosotros vas a ser. No, somos. ¿Sí? Tienes ya en cuenta que tú has realizado en tu vida que eres linaje escogido, real sacerdocio.
nación santa. La nación santa de Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es algo que te está diciendo para qué hoy tú eres lo que Dios estableció en usted como hombre, o pues realmente no hay sexo en el hombre espiritual, en la persona espiritual. ¿Por qué no hay sexo? Porque no hay sexo. No existe el sexo en el espíritu. En el espíritu somos iguales. Tanto una mujer como un hombre. Y eso para mí fue una revelación muy grande. El por qué Dios llama hombre a los dos sexos, al ser humano, mujer y hombre. ¿Por qué? Porque Él no está viendo la condición física. La condición física fue para que nosotros aquí en este mundo nos duplicáramos. Pero la vida en el espíritu es totalmente, somos nacidos de Dios. Dice la escritura aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las virtudes. Vamos a pedirle a mi hermana ahí que nos ayude a buscar el significado de virtud. ¿Qué es una virtud? ¿Por qué? Porque nosotros egoístamente hemos estado enfocados en cosas que nos benefician a nosotros. ¿Y es malo? No es malo. Creo que Dios está más interesado que nosotros mismos de que ya estemos muy bien. No bien, muy bien. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación, de todas las cosas. Por eso quiero enfatizar que hay un propósito por lo cual usted y yo fuimos traídos a una dimensión maravillosa, que es la dimensión de la vida en el espíritu. Una virtud, dice este diccionario que encontró mi hermana, es un atributo positivo que mejora algo o a alguien. ¿Sí? Ahora, cualidad positiva, hábito o disposición estable de la persona para obrar conforme al bien, la moral, la justicia, la verdad. Es la excelencia moral adquirida mediante el esfuerzo y la repetición de actos buenos que permite actuar correctamente. Bueno, este es un diccionario secular, pero aquí no habla de las virtudes del hombre. Mira, una vez más voy a leer para que entendamos la virtud que aplica a Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No me va a decir usted que Dios necesita amor. Él es amor. Que Él necesita aplicar los atributos de Dios. Es que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un todopoderoso. Y dice, quiere que nosotros, usted y yo, anunciemos los atributos de Dios. ¿Quién? El nivel de potencia que hay en Dios. ¿Sí? Las cualidades de Dios. Por ejemplo, ahí te va una de las cualidades o habilidades de Dios. En el momento que usted nace de una simiente incorruptible, indestructible, en ese momento que usted creyó en Jesús y lo confesó con su boca y creyó con su corazón que Jesús es su Señor, genuinamente, automáticamente
escúchelo bien, ya usted cambió de dirección, cambió de autoridad, cambió de gobierno, se murió uno y nació una nueva criatura. Así de sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Si ahorita de un partido político, de una persona aquí en el mundo, de cualquier país, que es muy famoso en su partido político y muere, físicamente ya lo enterraron, ya se acabó su política. ¿Por qué? Porque ya no existe el que ejecutaba la política. Ya se acabó. Nosotros, como hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo, si no quiere seguir batallando, regrese al principio de cuando fue salvo y pregúntese, ¿realmente me he arrepentido? ¿Tengo el arrepentimiento de Dios? Porque uno de los atributos que Dios nos dio, ¿sí?, a nosotros como hijos de Dios, es que anunciemos sus atributos. ¿Y cómo voy a anunciar sus atributos si mi vida no es una vida que está viviendo la plenitud de Dios? Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey. Vámonos. Una nación santa. No, fíjate bien. Al servicio del Rey. ¿Dónde quedaron nosotros? Él es el Rey de Reyes. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras y maravillas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Hermanos, puede leerlo esto una y otra vez y se va a dar cuenta que Dios está esperando que la iglesia, nosotros, los que somos miembros activos de su reino, seamos el heraldo de Él, todos sin excepción. Aquí no le está diciendo, este versículo es para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los maestros. No, esto es para todo aquel que ha nacido de Dios. Y yo he descubierto que estas virtudes no se han podido anunciar y no se están anunciando porque las personas desde el inicio, cuando entraron a la vida cristiana, entraron de una manera, ¿sí? No estoy diciendo que todos, pero estoy hablando de todos aquellos que tienen tiempo dentro de la iglesia evangélica y nomás no son honorables, no son personas que denotan un carácter, que no denotan un comportamiento, que no disfrutan la dependencia, el depender de Dios. Aleluya. Y depender de Dios, quiero que lo escuche. La dependencia de Dios no es una metáfora, no es una idea, no, es una realidad. ¿Por qué crees que Dios desea que usted y yo tengamos, ¿sí?, vida de Él, vida Zoe? ¿Por qué crees que Él quiere que nosotros tengamos, si usted no ejerce lo que Él dice, entonces usted no puede desarrollar la vida Zoe, la vida de Dios en su espíritu? Vive por sentimiento, no vive por fe. Por eso tenemos bastante necesidad de hablar de estos temas, de las virtudes de Dios. Y cada ideología te puede decir cuáles son las virtudes de Dios, pero yo te voy a dar una que Dios me reveló a mí muy poderosa.
El ADN espiritual, por decirlo así, como en el cuerpo físico hay un ADN, ¿sí? Yo tengo el ADN de mi mamá y de mi papá. Igualmente usted. Y usted no escogió, escúchelo bien, usted no escogió el ADN de su mamá ni de su papá. Usted apareció en el mundo y esta fue obra de Dios usando a su papá y a su mamá. Pero espiritualmente hablando, usted recibió a Jesús como el Señor de su vida y como Dios, porque nació de Él. Y al nacer de Él, usted nació con un ADN divino, que muy pocas gentes se percatan de eso. Oye, nací de Dios en mi espíritu. Quiere decir que tu espíritu tiene una información genética divina. El hombre nacido de nuevo, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. El hombre nuevo que nace de Dios no es un hombre que viene con un pasado. El hombre espiritual es nuevo. Ha sido nueva criatura por Dios. Una de las virtudes de Dios es eso, que Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Vea que todo lo que Dios hizo en el mundo, todo lo que Dios hizo en el mundo tiene un propósito. ¿Usted cree que el sol nomás lo hizo para que fuera sol? No, hay un propósito del sol y lo vemos todos los días. Si es de día ahorita en su comunidad, salga para afuera y observe qué función está haciendo el sol. La luna en la noche. Hace unos días mi esposa y yo veníamos ya tarde noche aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona, y de repente enfrente de nosotros se veía la luna de una manera impresionante. Es algo gigante, enorme. Y le digo a mi esposa, mira, tú puedes estar sentada en cualquier lugar de todas las partes y vas a ver la luna igual. ¡Wow! ¿Cómo puso los linderos del mar? ¿No? ¿Cómo separó las aguas? Todo tiene una función específica. Y vuelvo y lo repito, ¿cuál es la función de hacer hombres a su imagen y a su semejanza? Precisamente para eso, para anunciar las virtudes. Pero nos metieron ideas dentro de organizaciones religiosas de que tienes que aceptar que eres imperfecto, que eres una persona que no puede ser perfecto. Oye, el hombre interior, usted piensa en esto, nacido de nuevo de Dios, ese hombre no puede ser imperfecto. El hombre, estoy hablando del hombre espiritual. El hombre carnal puede estar inclusive, sí, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En cuanto uno viene a habitar a este cuerpo como nueva criatura, es la persona que tiene el ADN de Dios. Quiere decir, tiene muchas facultades. El hombre espiritual
número uno, nació de un Dios, ¿sí?, que mostró con excelencia y lujo de detalle el tipo de obediencia que tuvo desde que pisó la tierra. Desde que caminó aquí en la tierra, nunca hizo, ni habló, ni actuó contrario a la perfecta voluntad de Dios. Si usted nomás piensa en la pura obediencia, el hombre espiritual es obediente por naturaleza. Pero he descubierto que muchos hombres y mujeres no han podido desarrollar la obediencia porque aún ellos quieren lograr la obediencia con cosas que pertenecen al hombre carnal, no al hombre espiritual. La Biblia habla claramente que la fe es, no va a ser. La fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera. O sea, la fe te dice lo que tú quieres y en este momento lo recibes, ya lo tienes. Porque la fe es, ¿sí? La fe es, pues, la certeza, la seguridad, el título de propiedad. No sé cómo te lo puedo. Yo lo he enseñado a muchas personas enseñándoles un bolígrafo, una pluma, un lápiz, como tú le llames. Enfrente de mí les pongo mi pluma y les digo, porque yo siempre ando con una pluma. Les digo, mira, ¿lo ves? Me dicen, sí. Y yo lo escondo en la parte de atrás, esa pluma, atrás de mi camisa. Y le digo, ¿lo ves? No. Ellos me contestan que no. Pero tú estás seguro que ahí está, ¿verdad? Porque me viste que yo lo puse. Esa es una cualidad que tiene Dios, la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso a las personas que les hago este ejemplo, le digo, tú puedes tener fe porque viste que yo lo puse. Pero la realidad, le digo, es que Dios está esperando que tú asumas, igual como que si hubieras visto, pero con los ojos espirituales puedes ver. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es una persona completa. Y ese hombre espiritual está facultado por Dios. No puedes correr la vida en Cristo, no puedes andar en el Espíritu pensando que eres un pecador, pensando que eres indigno, pensando que eres una persona reprobada. Tú no puedes vivir eso porque ahí no operan las virtudes de Dios en una persona indigna. No, claro que no. Hasta que una persona acepta ser lo que Dios dice que somos. Así es sencillo. Hermano, yo he tratado de compartírselo a personas que tienen mucho tiempo dentro de la iglesia evangélica. Y no aceptan, ¿sí?, la salud divina o la salud física. Porque me di cuenta que en sus vidas espirituales está el problema. ¿Por qué? Porque toda la palabra es espíritu para el espíritu. Y profetizando, ayer veía un ejemplo de un rabino que se convirtió a Cristo en un momento crítico de su vida. Y dice que de repente leyó en Isaías 53. Y dice que leyó esta porción que dice en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado delante de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías, 700 años antes, estaba profetizando la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús. O sea, Él dio la vida por ti, por mí, para que ahora nosotros viviéramos esa vida de virtudes, anunciando las virtudes del Dios omnipotente. La iglesia se ha desviado, lo que le llaman iglesia evangélica, se ha desviado y están enfocados en rituales, costumbres, tradiciones, agenda carnal, donde nosotros tenemos que volvernos a la senda antigua, a lo que es realmente la vida, para poder nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahí está en Primera de Pedro 2:9. Yo te lo estoy compartiendo y vuelvo y leo, y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros ahora somos pueblo de Dios. Aleluya. Somos pueblo de Dios, llamados a un propósito, anunciar las virtudes. Pero mientras yo me considere pecador, ¿sí?, reprobado, indigno, no voy a fluir. La nueva criatura que nació de nuevo, yo dependo totalmente de todas las virtudes de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es perfecto. Pero creo yo que tengo al Espíritu Santo. Lo dejo actuar conmigo. Y por amor te estoy diciendo, la única manera que la persona del Espíritu Santo te va a poder recordar es algo que ya sabes. Dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Sí, pero tienes que renovar el alma, no la mente, el alma, voluntad, inteligencia, deseos y emociones, porque el alma está conectada al psico, a la capacidad intelectual que tú tienes en tu cerebro. Si tú sabes y tienes una retención extraordinaria, pero no tienes el Espíritu Santo de Dios, esa palabra no va a entrar a tu espíritu. Cuando tú tienes en consideración y en acuerdo la comunión con la persona del Espíritu Santo, y en el momento que tú crees, sabes la palabra, estás renovando tu alma, como lo que estoy hablando ahorita. Ahorita te estoy diciendo para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te estoy diciendo que aquí hay una comisión, aquí hay algo que tienes que hacer y que yo tengo que hacer. Siempre. Anunciar las virtudes.
Una de sus virtudes de Dios es su omnipotencia, como te digo. Nos hizo renacer de una simiente, de una semilla que no tiene corrupción. Perfecta. Nacimos de Dios. El ADN tuyo en el Espíritu, eres santo. Eres perfecto. Aleluya. Voy a compartirte aquí. Y si invocamos, dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, si invocamos por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No dice que te conduzcas con miedo, sino con temor. ¿Qué está diciendo? Que nos conduzcamos con honor y respeto a quien es el Señor de nuestras vidas. La carne quiere siempre agarrar camino por su cuenta. Y para que haya pleito se necesitan dos. ¿Sí? A mí me enseñaron que la guerra y la batalla iba a tener siempre en la cabeza, en la mente. Donde la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo en mi espíritu. Porque ahí es donde está tesorado, donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí está tesorado toda la palabra que se ha revelado por el Espíritu Santo. Y para mí esa es la verdad ahora. Esa es la mente de Cristo. Es la mentalidad adquirida por la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo en mi vida. De repente me acuerdo yo que la Biblia me enseña que soy templo del Espíritu Santo. O sea, yo no soy templo del cuello para abajo. Yo soy templo completo, todo. Y ahora viene un payaso y me dice que la guerra y la batalla la tengo en el cerebro, en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener guerra? En el momento que yo acepto que tengo guerra y batalla en la mente, yo voy a vivir con una guerra y una batalla en la mente. Si no, pregúntenle a Mr. Job. Job, lo que temía le vino. Aceptó en su corazón que algo iba a pasar con sus hijos. Y algo pasó. Lo que temía le vino. Hermana y hermano que me está escuchando, es importante que te des cuenta del valor que tiene que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de mente sana. Así es, la versión original dice, y de mente sana. Mentalidad sana. Ese es el espíritu que Dios nos dio. En nuestro espíritu. Son atributos que tengo. Ya están ahí. El amor de Dios es otro. El amor de Dios fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Otro, la unción del Santo está en mí. Es un atributo, es una habilidad divina. Imagínate, estamos cargados de una potencia impresionante en nuestras vidas. Pero si tú tienes guerra con tu cabeza, ¿sí? Por eso la Biblia cuando nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, quédate en la palabra. Pero necesitas tú ahora, ¿sí?, tener la certeza, ¿sí?, que has muerto con Cristo. Morí con Cristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Que tu naturaleza, como el político que dije ahorita que se murió, en cuanto se murió, se acabó su política, se acabó
su permanencia en este mundo y se acabó su participación en su partido político. No importa. Ahí murió. Si usted muere con Cristo, ahí acabó el viejo hombre, el mentiroso, el fracasado, el hombre que ahí quedó, ya se acabó, ya no existe. Síguele dando existencia, verás, al hombre. Y eso es lo que está pasando actualmente en muchísimos hermanos lindos y hermanas lindas, con miles de cosas quieren convencer a Dios de ser dignos, de ser limpios. Señor, pon hisopo en mi boca. O sea, quieren la ley ahora en el nuevo pacto. Necesitamos entender hoy en día y aceptar en nuestros corazones que hemos resucitado juntamente con Él. El hombre que ya resucitó con Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, hermano, usted no aceptó a un Cristo que está clavado en una cruz ahorita. Él ya se bajó de esa cruz. Él ya no está en esa cruz. Él pasó por esa cruz y clavó todas las maldiciones ahí, se llevó todo al madero. Mira, te lo voy a compartir. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Eso está en Isaías 53, en la ley. El profeta Isaías profetizando, diciendo, hey, en la cruz se llevó todo, todas las enfermedades. Y yo, como les digo, tengo gente que conozco, lindos cristianos, que se han enojado conmigo porque les digo que aquí está escrito, y les mando literatura de hombres generales de la fe para que estas personas tengan más. No hay como la Biblia, pero estas personas han desarrollado revelaciones que han venido a ellos y las comparten con el cuerpo de Cristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Además, me han ofendido porque he querido decir, esta es una realidad. Y ahora entiendo por qué lo hacen, no por malas personas. Lo hacen porque todavía quieren vivir la vida cristiana en la carne. Y eso es imposible. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. No dice los pecados, el pecado. ¿Cuál era el pecado? La separación. Estar separados de Dios. Hoy no estamos separados de Dios. Pero solamente recuerde bien, adentro de su espíritu, es donde opera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú comiences a disfrutar la realidad de la vida nueva que tenemos en Cristo. Y vuelvo a repetirte lo que dice en Primera de Pedro. Dice la Escritura en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones,
Desead como niños, dice, recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es una condición. Por eso te invito, si tú eres un ministro que me estás escuchando, te invito a que vayas al arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir todo lo que está en mi computadora. Vamos a hacerle un tune-up. Vamos a quitar toda esa información y vamos a establecer ahora la nueva información en el hombre interior. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son beneficios que tenemos que considerarlos y agradecerle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Cristo pagó el precio por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una vida que Dios diseñó desde antes de la creación. Voy a leer aquí en el capítulo 1. Dice la Escritura, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate bien el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Aleluya, qué tremendo está esto. Y sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aleluya. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estamos dentro de un proyecto desde antes de la creación. Wow. Eso es algo tremendo. Quiero agradecer infinitamente a Dios, a mis hermanos en Alemania, en Finlandia, Colombia, México, aquí en Estados Unidos, aquellos que están conectados a través de TikTok, a través de Facebook, a través de otras plataformas. Y recordarles que ya el tiempo ya llegó. Todo aquello que no cambie, todo aquello que no dé el giro de permanecer en la perfecta voluntad de Dios, en la plena libertad con que Cristo nos hizo libres, se va a manifestar cada vez más y más y más esa lluvia tardía. ¿Por qué? Porque la provisión del Espíritu Santo va a estar siempre fiel. A mí en lo personal me apasiona cuando veo la manifestación, percibo la manifestación de la presencia activa de Dios. No digo que no siempre está conmigo y contigo, siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Los sentimientos no van a determinar si está o no está. Porque en el Espíritu, ahí está. Y su palabra no cambia. Si tú te enojaste, hiciste aquello, el Espíritu Santo ahí está, constrictado, pero ahí está. Cuando uno se reconcilia, automáticamente el Espíritu Santo vuelve. Y eso nos trae a nosotros una gran satisfacción enorme. ¿Por qué, hermano, hermana? Mira, en el momento que uno ya se
se establecen la verdad de Dios como nuevas criaturas, donde las cosas viejas ya pasaron genuinamente. Ahí va a poder atesorar todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios van a estar así nomás, como tener en tu casa una huerta con todos los árboles frutales y de repente dices, quiero una manzana, vas al manzano y agarras una manzana y la comes, porque está en ti, está en tu casa. Quiero una toronja, voy a ir y agarro una toronja. ¿Sí? Yo veo el fruto del Espíritu, las características del fruto del Espíritu, que todos sabemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu ya está en ti. Pero sin embargo, por no vivir en orden, personas lindas están batallando, porque puedes tener el conocimiento y, ahí te va, revelado a tu corazón, pero no puedes vivir en desorden. Tienes que estar en orden, tienes que tener, eres cuerpo, no puedes estar así nomás. Ahora, tú no estás para poner reglas dentro del reino de Dios, ni yo tampoco. Todos estamos sujetos a estar bajo autoridad. Y esto estoy recomendándole a personas lindas, las personas que genuinamente tienen en su espíritu el deseo de decir, ya basta, quiero vivir la vida de Dios. Perdónate, pide perdón a Dios, perdónate tú. Siéntate en una silla y comienza a hablar con Dios y dile, Señor, necesito un pastor, necesito convertirme en un discípulo tuyo. Necesito disfrutar la vida que tú me diste. Yo decía, no puede ser la vida cristiana peor que la vida mundana. Claro que no. Y qué casualidad que ahorita vemos personas que antes eran muy contentos, cantaban y todo, y se convirtieron y tienen la cara de limón. O sea, con una cara horrorosa, coraje, resentimiento. Y no existe otra solución. La única solución que existe se llama Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado. Por eso Él dijo, vengan a mí, el que esté cansado, agobiado. Tal vez usted sea un ministro, pero no eres feliz, por dentro no eres feliz. Haces como que eres feliz, pero no eres feliz. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de opiniones de terceras personas. Y el día que te presentes ante el Señor, no vas a decir, fue por culpa de mi señora, fue por culpa de esto, fue... No. Usted tírese de rodillas y dile, Señor, aquí estoy. Necesito depender de ti totalmente, y todo lo que esté estorbando en mi vida es lo de menos. ¿Por qué? Porque la influencia espiritual demoníaca trabaja. Por eso usted, una vez que se reconcilia con Dios y estás pidiendo el orden, vas a entrar al orden. No más que en el momento que tú percibas dónde Dios te va a sentar, porque te va a sentar en un lugar. No, pero que yo soy evangelista, ¿y qué tiene? El evangelista no se manda solo, ni es un ministerio, no, él tiene que sentarse con un pastor, tiene que tener una casa, tiene que tener un lugar. Y cuando el Espíritu Santo lo mueve, la iglesia, todos son parte de ese evangelismo y se apoya primeramente en oración. Porque Dios mostró a ese hombre de Dios que vaya a tal parte. Pero va a ir a un lugar a evangelizar, no va a ir a evangelizar a los cristianos.
como hoy lo vemos. No se vale eso. Pero ya llegamos a un punto donde ya esto ya cambió. Todas las cualidades divinas de nuestro Dios son virtudes para que tú y yo las anunciemos. Y en lo muy personal te digo una cosa, que tú eres una persona por naturaleza obediente en tu espíritu. En tu espíritu. Ahí no puede ver que este hombre sea un rebelde, no. Si eres nacido de Dios, eres nacido de una simiente incorruptible. Tal vez nunca lo habías oído, pero te estoy enseñando que todos estamos aptos para recibir revelación de parte de nuestro Dios y enriquecer nuestra vida espiritual. Amado hermano y hermana, te invito, es una invitación, que mientras el Señor te revela dónde sentarte y dónde aprender, Ejército de Amor te abre las puertas. Es una iglesia de palabra y de espíritu y acción. Queremos la formación de personas y que ellos disfruten y vivan. Vaya, que empiecen a usar el sentido común y decir, no, ya no voy a sufrir por tantas cosas, voy a vivir la vida. Pero Dios es en mí el Señor de mi vida. Ahí empieza todo. Hay un orden, empezando con que Él tenga el señorío en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Y va a llegar el momento que en tu subconsciente te va a dictar cosas que van a estar de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque se empapó. En cambio ahorita, si no tienes esa disposición como un resucitado, vas a seguir viviendo una vida tradicional. Volvaos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Te invito a que disfrutes la vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea te dice hasta pronto, y haz a otro que participe con estas enseñanzas, el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, para que disfrute, cambie su vida y viva feliz. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.